Gracias, Nacho. Muy buenos días. Nunca me habían presentado como el primer ingeniero. Me debo estar haciendo mayor ya. Pues tranquilos, porque no os voy a hablar de tasaciones ni de modelos residuales dinámicos de evaluación. Os vengo a hablar de la parte intangible de que vemos en la ciudad y que existe en la ciudad. Tenemos mucho pasado por delante. Esta es una frase brillante de Eduardo Galeano, un periodista, un filósofo, un escritor maravilloso uruguayo, que me da pie a recordar lo que es la ciudad haciendo un viaje hacia atrás. La Plaza Mayor de Madrid, lugar icónico, conocido por todos, una postal de Madrid, en el año 2017. En el año 1895, la Plaza Mayor de Madrid tenía árboles, tenía un tranvía eléctrico. No aspiramos en este momento a poner en la ciudad naturaleza y transporte sostenible, transporte eléctrico. En 1895 esto estaba en Madrid. En el año 1800 eran los primeros pasos para poner esa naturaleza. Pero no siempre ha sido así. Las plazas mayores no se inventaron para poner árboles y tranvías. Las plazas mayores eran puntos de encuentro. Esta es la Plaza Mayor de Madrid en el cuadro de Francisco de Ricci del año 1683. Este cuadro se llama Auto de Fe y era un ejemplo del punto de encuentro donde las personas se encuentran para intercambiar originalmente mercaderías y productos, pero con el tiempo, mucho más que eso, la ciudad se ha convertido en un lugar de intercambio de ideas, de intercambio de proyectos, incluso intercambio de sueños. Ávila, la muralla, en el siglo XIX, probablemente no sabéis, había un proyecto para demoler esa muralla, porque pensaban que era una barrera arquitectónica que separaba a dos partes de la ciudad o que limitaba su crecimiento. Afortunadamente, la crisis económica de finales del siglo XIX evitó este proyecto. Tenemos mucho pasado por delante. La geografía siempre está y la historia siempre vuelve. Esta es la Puerta del Sol, de nuevo, transporte eléctrico y personas. Lo que estamos buscando, lo que queremos de una ciudad. ¿La geografía qué es? La geografía es la parte, digamos, el hardware de la ciudad. Es la parte sólida, son las calles, las plazas, los edificios. Nos gusta más la parte de la historia, que para nosotros es la parte más intangible, es el alma de la ciudad, es lo que pasa, son las personas, que además alimenta y que transforma la geografía de las ciudades. No es la arquitectura la que transforma a las ciudades, son las personas y lo que esas personas quieren hacer lo que transforma y lo que hace que la arquitectura esté a su servicio. Las ciudades, dice Italo Calvino, no cuentan su pasado, lo esconden. Esta es una foto realizada desde el Club Matador y es uno de los dos jardines que quedan de los diseños del Marqués de Salamanca, que era un precursor de los PAOs actuales que están copiando este diseño de espacios comunes en medio de las manzanas, ¿no? Lamentablemente muchos de estos espacios han desaparecido hoy, pero quedan algunos de ellos como vestigios o como prueba racional y el espacio sensible en la ciudad. Este es el primero de los 3 libros que os voy a recomendar hoy, o que voy a citar hoy, y del que voy a leer algunos párrafos. Simplemente, este es un cuento bellísimo de Hermann Hesse sobre la ciudad. Y os voy a leer cómo empieza y cómo acaba. Empieza diciendo: «Esto marcha», gritó el ingeniero cuando llegaba sobre el tramo de vía que ayer habían acabado de instalar. El segundo tren repleto de gente, carbón, herramientas y víveres. Es el comienzo de la ciudad. El libro acaba diciendo esto. «Esto marcha», gritó un pájaro carpintero que picoteaba un tronco y miró satisfecho el creciente bosque y el espléndido y verdecido progreso sobre la tierra. Progreso con mayúsculas, porque en el fondo, ¿qué son las ciudades? Son un préstamo que la naturaleza nos ha hecho. Y como soy ingeniero de minas, no solo nos han prestado el suelo para construir la ciudad temporalmente, nos han prestado también los materiales. La naturaleza nos presta los materiales, nosotros explotamos la naturaleza en otros sitios para extraer materiales para construir
nuestras ciudades. Y pensamos que somos nosotros los dueños de las ciudades y hacemos proyectos preciosos y que desde luego es una maravilla que decimos bienvenida madre naturaleza, cuando en el fondo la hemos expulsado de donde estaba. Un pastor reconocería probablemente los pastos debajo de la ciudad de Madrid, los pastos donde, si volvieran a hacer los pastos donde las ovejas comían. No recordaría probablemente el nombre de la ciudad, pero sí se acordaría del nombre de los pastos. Y la naturaleza y lo que ella esconde es para nosotros uno de los pilares, de los dos pilares del valor intangible de las ciudades. ¿Cómo se detecta o cómo se siente el valor de las ciudades? A través de los sentidos. Y me gustaría poneros 3 ejemplos, no voy a ser muy reiterativo en esto, pero sí voy a hablar de la vista, voy a hablar del oído y voy a hablar del olfato. Italo Calvino dice que a una ciudad se llega por el desierto o por el mar, y que el nómada anhela al marino y que el marino busca la tranquilidad del desierto. Nadie que viene a una ciudad está contento con su situación original. Todos buscamos entremezclarnos y cosas que otros aportan. El mar, ciudades que están al borde del mar y que invitan o que son generosas de por sí, Barcelona o San Sebastián, son ciudades que si las miras y amplías un poco el foco, en el fondo han cedido el 50% de su superficie a la naturaleza, que es el mar. Si veis Barcelona desde arriba o San Sebastián desde arriba y solo os fijáis en la parte urbanizada, veis una ciudad como otra cualquiera. Pero si ampliáis el foco, queda 50% al mar y 50% a la ciudad. La ciudad, en el fondo, la debemos de ver como un muro de la naturaleza. Un muro que hay que derribar y que hay que integrar con el desierto y con el mar. ¿Hace cuánto? No sé si esto se debía escuchar. Esta es la fuente del Paseo de Camões. No sé si se oye. No se ha oído, ¿no? Bueno, el vídeo original tenía sonido. ¿Es la solución? La pregunta es, ¿hace cuánto que no oís el agua en Madrid? Cuando abrís el grifo, probablemente, ¿no? De casa. Pero en la ciudad, salvo Venecia, probablemente ninguna ciudad escucha el agua. Granada puede en la lámpara. Pero es realmente triste que no escuchemos el agua en la ciudad. Disculpad la calidad del vídeo porque es mi móvil, es un iPhone y da lo que da. Pero no da tiempo a pensar mientras escuchas el agua y estás observando una fuente preciosa en el Paseo de Camões. ¿Cuándo os habéis parado la última vez a ver esa fuente? Pues correr una noche y sentaros delante y a escuchar. Por último, el olfato. Dentro de 50 años estoy seguro que nuestros nietos o bisnietos se sorprenderán de cómo, como ahora nosotros nos sorprendemos de que se fume en un bar o en un restaurante, de cómo dejábamos entrar coches expandiendo humo en los sitios donde habitábamos. Cómo permitimos algo que en el bar vemos perfectamente que es tóxico, que es... nos parece que se ha incorporado ya a nuestra vida de tal manera que nos parece normal respirar esto. Y dentro de 50 años la gente se preguntará en qué estábamos pensando, qué hacíamos. Pero esto tiene un precio y es la especulación. Se ha hablado de esto ya. Os voy a leer un segundo párrafo del libro de Thomas Wolfe, un libro maravilloso. Y dice así: todos invertían en el negocio inmobiliario y cualquiera se consideraba un promotor, ya fuera en nombre o en la práctica. Los barberos, los abogados, los fruteros, los carniceros, los constructores y los sastres. Todos estaban comprometidos en un único interés. Todos compartían la misma obsesión. Y no parecía haber más que una sola regla, una ley preponderante e infalible: comprar, siempre comprar, pagar cualquier precio que se pidiera y vender de nuevo a los 2 días al precio que uno se decidiera fijar. Nada nuevo bajo el sol,
lo hemos visto recientemente, si no fuera porque este libro se publicó en el año 1938. Y volveremos a ver más burbujas, no tengáis duda. La ambición y la especulación es imparable. Al final esto tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? Lo han comentado ya, la gentrificación. Estamos expulsando a los jóvenes, a personas con poco poder adquisitivo de las ciudades. Estamos convirtiendo las ciudades en urbanizaciones elitistas. Y esto es un grave peligro, una grave amenaza para la ciudad. Si quitamos los coches de las ciudades y las llenamos de naturaleza, ¿quién va a poder pagar eso? ¿Todo el mundo? No, se va a convertir en una élite. La élite va a querer vivir ahí. Y van a expulsar a lo bueno que tiene una ciudad, que son las personas, la multiculturalidad, se va a expulsar de la ciudad. Como no entendamos esto y no diseñemos no solo la ciudad de Madrid o la ciudad de Barcelona, sino el ámbito completo de influencia que va a tener esto, creo que nos estamos equivocando. Parece que parte de la solución puede estar en las ciudades smart. Aparentemente la tecnología, la electrificación, la medición, los sensores por todas partes nos van a hacer más felices, van a solucionar todos nuestros problemas. Yo tengo dudas, más que medidores para optimizar el tráfico, yo creo que lo que hay que hacer es eliminar el tráfico. O utilizar la red de metro para repartir las mercancías, distribuir las mercancías por la noche en unas vías que están inutilizadas 12 horas al día. ¿Por qué no soñamos un poco y sacamos de la ciudad a vehículos de distribución que no solo son los que más contaminan, mucho más que el coche particular o que los taxis, sino que además están 10 horas circulando por la ciudad? ¿Por qué no pensamos ideas revolucionarias y sacamos esos transportes de nuestras vidas, ¿no? ¿Queremos una ciudad llena de robots? Yo creo que no. Yo creo que queremos una ciudad llena de personas. Pero ¿cuántos proyectos de Smart Data o de Smart Cities hablan de medir emociones de personas? ¿Hablan de medir conversaciones? ¿Hablan de medir proyectos, sueños? Estamos olvidando a la persona en muchísimas de las... Ya hemos olvidado la naturaleza, ahora la persona apartada también, ¿no? No sé si habéis hecho este ejercicio alguna vez, pero yo lo hice hace una semana para contároslo a ver qué resultado tenía. Y es sentaros en una cafetería a escuchar las conversaciones que ocurren a tu alrededor. Haces que miras el móvil, pero en el fondo estás escuchando, cotilleando, vamos, en pocas palabras. ¿De qué creéis que habla la gente en Madrid? ¿De Cataluña? ¿De Trump? ¿De Corea? Hablan de relaciones personales. 10 conversaciones que escuché era de mi novio, de mis padres, de mi hermana que no me aguanta, del vecino. Eran conversaciones sobre relaciones personales. Hablamos de eso, de proyectos, de sueños. Nadie hablaba de fútbol. Increíble, ¿eh? La gente lo que en una ciudad quiere, yo creo, es ver a Antonio López pintar, hablar con él, sentarse a hablar de un libro o comentar o soñar sobre el próximo proyecto. Y para acabar, el último libro es el de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que también os lo recomiendo. Es una multitud, como 150 o 160 cuentos de ciudades que Marco Polo en sus viajes le contaba a un príncipe tártaro. Y una de las conversaciones que tiene, os la transcribo, os la leo aquí. Dice así: Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan, el príncipe. Y dice Marco: el puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando, y después añade: ¿por qué me hables entonces de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Y Polo responde: sin piedras no hay arco. Sin personas, sin naturaleza, no hay ciudad. Muchas gracias.